pues quiero hacerles una pregunta. ¿Quién a lo largo de su vida ha querido, vamos a hablar de dos verbos, de dos acciones que son muy importantes en nuestra vida cristiana, que es precisamente lo que pone el Espíritu Santo que acabamos de ver en la versión Reina Valera, la cita que vimos, dice, pero porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Son dos acciones, son dos verbos que nos llevan a salir adelante en nuestra vida, que es el querer y que es el hacer, ¿verdad? Les decía, sin duda, todos de nosotros hemos querido cosas en nuestra vida, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, pues yo quería tener una carrera profesional, yo quería tener un carro propio, yo quería tener una casa, quería tener una familia. Yo tenía muchos deseos y muchos proyectos, pero ¿eso a qué me lleva? A ponerme en acción, ¿verdad? Obviamente para yo tener una carrera, pues ¿qué tenía que hacer? Pues estudiarla, ¿verdad? Para tener una familia, pues ¿qué tenía que hacer? Pues casarme, ¿verdad? Jóvenes, casarme antes de tener la familia. ¿Por qué estamos aquí en este momento cada uno de nosotros? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Por qué estamos aquí reunidos cada uno de nosotros aquí? Estamos hablando de, porque quisimos venir, ¿verdad? Quizá a algunos les dio el miedo de que, ay, no, me van a contagiar porque hay mucha gente y no sé qué. Nosotros quisimos venir y para estar aquí, ¿qué tuvimos que hacer? Levantarnos, bañarnos, prepararnos, trasladarnos y llegar aquí, ¿verdad? Es decir, deseamos venir, pero tuvimos que hacer algo para lograrlo. Es decir, tuvimos que poner en acción ese querer, ¿verdad? Que es lo que nos dice el Señor. Y vamos a ver qué quiere decir querer. Querer es tener el deseo, la voluntad o la intención de hacer, poseer o lograr algo. Ya dijimos, yo quise estudiar, quisimos tener una familia, la tenemos, quisimos tener un carro, lo logramos, pero todo eso implicó, ¿verdad? Estas dos acciones. Yo quería, yo deseaba y yo hice. Y así cada uno de nosotros. El hacer es realizar una actividad que nos dé un resultado, que nos dé un buen resultado de lo que queremos. O ejecutar una acción, un movimiento o una tarea. Entonces les decía, aquí estamos porque quisimos, tuvimos el deseo de llegar a este lugar, escuchar la palabra de Dios y pusimos una serie de acciones para lograrlo. Y a lo largo de nuestra vida, muchos hemos alcanzado quereres, ¿verdad? Yo quería esto, yo quería esto, yo quería esto, yo quería viajar, y tuvimos que hacer siempre algo. En nuestra vida cristiana sigue siendo la misma táctica, el mismo sistema de lograr algo, pero algo que queremos haciendo algo. Pero ahora la diferencia es que cuando estábamos en el mundo, a veces queríamos cosas malas, ¿verdad? A lo mejor es un buen deseo, es un buen querer el tener una familia exitosa, pero para eso, pues tenemos que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar un poquito en esto. Pero, ¿qué es lo que pasa en el mundo? El mundo aconseja y mal aconseja, ¿verdad? No, que la unión libre, que mira, que para qué te casas, puro compromiso, si el papel no sirve para nada, tú júntate, rejúntate y unión libre, viva la paz y todo eso, ¿verdad? Y se hace un mal, ahora sí que hacer. Tenemos un deseo bueno, auténtico en el mundo, pero las costumbres, las enseñanzas, las tradiciones, en sí todo el entorno que nos rodea nos hace hacer las cosas mal hechas, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos al Señor, eso sigue, esa dinámica sigue. Quiero, tengo que hacer. Pero ahora, si somos unas nuevas criaturas, ¿quién es una nueva criatura? Y los que no levantaron la mano, ahora veo por qué está la iglesia como está, ¿verdad? Porque hay muy poquitos que se confesaron nuevas criaturas.
Levantaron la mano como 10. ¿Y los demás? Hermanos, para ser cristiano tenemos que demostrarlo. Que la gente sepa quién es cristiano. Yo, para la gloria de Dios. No de que yo soy cristiano. Hermanos, por favor, tenemos que contagiar a la gente. Y no los vamos a contagiar. Sí, pues yo soy. No, hermanos, por favor, una nueva criatura, un ser cristiano, un hijo de Dios, no anda por la vida arrastrando la cobija, perdónenme, ni se avergüenza de decir, sí, yo creo en Dios. Algo que yo no entendía y que ahora lo entiendo en el programa de Celebremos es que constantemente tenemos que decirnos a nosotros mismos, soy un hijo de Dios. Tengo que identificarme. Tengo que recordar que yo soy un hijo de Dios, que soy ahora una nueva criatura. Y así nos saludamos, soy un hijo de Dios. Porque estoy tomando mi identidad nueva de hijo de Dios, de nueva criatura. Bueno, regresando al tema. Entonces vemos que cuando nosotros llegamos al Señor, seguimos deseando y queriendo cosas. Pero ahora esas cosas, el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros y antes en el mundo no lo hacía, es el que va a poner en nosotros cómo hacerlas. ¿Sí? Antes hacíamos lo que nosotros pensábamos que era correcto para lograr un objetivo. Y a veces pasábamos sobre muchas personas haciéndoles daño para lograr un objetivo. Por ejemplo, lastimábamos a los que fueron nuestros novios, nuestras parejas en su determinado tiempo. Y eso no tiene nada que ver con que el Espíritu Santo haya dicho, sí, mira, tú quieres tener una novia, pues tenla, pero pues engáñala cuando te encuentres otra. No. Ahora el Espíritu de Dios nos dice, guárdate en santidad para el día que Dios te ponga la mujer o el varón que Él tiene para ti. El Espíritu Santo pone en nosotros un querer, pero también pone ahora una nueva manera de hacerlo para lograr avances en nuestra vida cristiana. Hermano, no podemos ser nosotros nuevas criaturas practicando lo mismo que practicábamos en el mundo, haciendo las cosas como en el mundo las hacíamos, ir pisando a todo mundo para yo ir sobresaliendo. En los trabajos, a través de los chismes, de todo lo que se arma en una empresa, en un trabajo, para que lo corran a él y me pongan a mí. Eso es querer, pero no es bien hacer, porque el bien hacer o hacerlo bien lo pone el Espíritu Santo en nosotros. Entonces les decía, empezamos a querer cosas nuevas cuando llegamos al Señor, ¿verdad? Antes queríamos ir los domingos de pachanga, ahora ¿qué queremos? Estar aquí. Y la gente nos dice, están locos, ¿qué se ganan estando todo el día allá? ¿Qué se ganan? Por ejemplo, yo ahora que ya nuevamente estoy todo sábado y domingo, todo el día aquí en la iglesia, me dicen mis hermanos, otra vez ya te regresaste a estar sábado y domingo ahí metida, pues ¿qué haces? Pues es que eso es lo que quiero, eso es lo que anhelo, eso es lo que deseo. Y para ello pues tengo que dejar las pachangas que me invitan. Hoy simplemente tienen una comida toda mi familia en la casa de uno de mis hermanos. Yo quise venir aquí, aparte de que tenía que estar aquí, pero dejé todo lo que no estaba bien hecho para venir aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me mueve. Yo el día que digo, no, ahora no voy a ir porque me siento bien cansada, es cuando más temprano me paro, es cuando más temprano despierto, porque el Espíritu Santo está poniendo en mí el hacer, como puso el querer venir. ¿Sí están entendiéndome? ¿O lo estoy haciendo más bolas? Bueno, entonces ahora en esta nueva vida, el Espíritu Santo empieza a poner en nosotros quereres buenos, o sea, deseos buenos, auténticos, que realmente se puedan cumplir y que sean de bendición a mi vida. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos aquí, Francisco y yo, con mis hijos que estaban pequeños, veníamos en fornicación. Estábamos unidos nada más así de que no, pues amor libre, ¿verdad? Así no tienes por qué casarte y todo eso. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y el Espíritu empezó a hacer una obra en nuestro corazón de poner nuestra vida en orden, empezamos a desearlo.
empezamos a querer tener una vida en orden. ¿Y qué fue lo que puso? El Espíritu Santo puso eso en nosotros a través de la palabra de Dios. Puso el querer. Y luego nos puso el hacer, al acercarnos con el pastor y decirle, ¿sabes qué? Queremos poner nuestra vida en orden, queremos hacer un pacto. Ahí lo hicimos y se juntó el querer y el hacer por la buena voluntad de Dios. El Espíritu Santo trabajó en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no se logra ese cambio en una nueva vida. Y me preocupa, hermanos, de veras, no es crítica ni nada, me preocupa sinceramente el que no se confiesen nuevas criaturas. El que se queden así como que, pues sí, como que le estoy haciendo un favor a Dios de dejar que sea nueva criatura. Me preocupa porque aquí quiere decir que todavía en sus corazones no hay la identidad de una nueva criatura. Todavía en sus acciones hay cosas que desean malas y que obviamente no están puestas por el Espíritu Santo en ustedes o en nosotros. Todavía hay maneras malas de hacer las cosas en nosotros. Que sí, efectivamente estamos en un proceso, pero ese proceso empieza con confesarte que eres hijo de Dios, que eres una nueva criatura y que el Espíritu Santo está transformando tu vida al poner en tu mente querer cosas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, 16 y 17. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa quiere o desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Sin duda, hermanos, cuando nosotros llegamos al Señor y realmente nos confrontamos con la palabra y somos atentos a escuchar lo que dice la palabra, empezamos a sentir el querer del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos empieza a impregnar nuestra vida de sus deseos, de lo que Él quiere, de lo que Dios quiere para nosotros. Y empieza a poner ese Espíritu Santo el hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de lo que la palabra de Dios me está indicando. ¿Sí? A través de eso yo voy a empezar a darme cuenta de que estoy mal, que llegué mal del mundo, que llegué con muchas ideas equivocadas, que llegué con muchos pecados ya formados en mí, hábitos pecaminosos ya formados en mí. Pero el Espíritu Santo con su palabra me está poniendo un querer diferente a lo que yo traía en el mundo. Me está poniendo un hacer diferente a lo que yo hacía en el mundo. Y entonces, hermanos, podemos entender que es el mundo gobernado por el diablo, lo veíamos hace 8 días, el que pone en nosotros los deseos malos. La fornicación, el adulterio, el robo, los vicios, las perversiones, todo lo malo, todo lo que nos daña a nosotros y daña a nuestro prójimo, lo pone el diablo. ¿Sí? En nosotros, así como el Espíritu Santo pone buenas cosas, el diablo pone malas cosas en el corazón, y por eso el mundo está lleno de maldad, porque no podemos cerrar los ojos y encerrarnos en una burbuja aquí en la iglesia y no darnos cuenta que el mundo está impregnado de maldad y que hacen las cosas siempre para dañar al prójimo. Por esto debería de ser que al conocer a Jesús, Él nos da libertad. Debemos de entender que cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, nos da libertad. Ahorita nuevamente volviendo al tema de que no levantaban la mano, que fue para mí un foco rojo, perdónenme. A ver, si yo ahorita les dijera, yo sé que ya no van a levantar la mano porque ya están prevenidos. ¿Quién le va a la América? Todos dirían, ¿verdad? Los que le van no se avergonzarían. ¿Quién le va al Guadalajara? Se levantaría otro montón. Pero les pregunté,
¿Quién es nueva criatura? Todavía como que no nos cae el 20 todavía. Les decía, hoy como cristianos es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es decir, por su presencia en nosotros nos lleva a lo bueno y a obedecer la palabra de Dios. Lo que les decía, por ejemplo, el adúltero es otro ejemplo. Llegan personas con doble vida, pero cuando la palabra empieza a limpiar el entendimiento, a transformarlo, a cambiarlo, a limpiar nuestro corazón, el adúltero empieza a pensar en dejar el adulterio. ¿O no? No van a decir, ay, es que nadie adulteramos aquí, hermano. Todos somos santos y puros. Nadie pecamos aquí. Pues uno era también Francisco, porque digo, no estábamos casados, pero ya vivíamos juntos y él tenía sus novias por fuera. Y él lo platicaba mucho. Él decía, cuando el Espíritu Santo llegó a mí y me confrontó a mi verdad, yo empecé cada semana, ahora dejo a esta, ahora termino con esta, ahora le toca a esta y ahora le toca a esta. Imagínense, ¿no? ¿Cuántas eran? Pero ¿qué fue lo que lo hizo cambiar? Por 5 años yo, mi amor, mis lágrimas, sus hijos, no lo hizo cambiar. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar? El querer que puso el Espíritu Santo en su corazón. Y por eso somos transformados, porque ese querer, también el Espíritu Santo nos apoya con el hacer. Él derrama en nosotros poder, amor y dominio propio para vencer las cosas del enemigo, para vencer el pecado. Y así es en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la personal, en la laboral, con las amistades, con las autoridades, con todo, así es. Si nosotros estamos actuando mal, el Señor va transformando, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer que trabaja. En mis respetos, yo no voy a hablar en contra de la mujer que trabaja. Pero si hay un contra que sí yo sigo observando. Una mujer que trabaja, a veces el diablo le hace ganar más dinero que al marido, ¿sí? Y no precisamente es Dios, porque Dios, pues, Él dice cuál es el lugar de la mujer y no quiero yo respeto a las mujeres lo que hagan, pero es algo que nosotros por experiencia en consejería nos dábamos cuenta. La mujer empieza a ganar más dinero y empieza a enseñorearse del marido, porque el que paga, manda en el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí en la iglesia tuvimos muchos casos de separaciones y de divorcios cuando la mujer empezó a trabajar, porque se empezó a enseñorear y empezó a mandar y empezó a ella a poner reglas y todo, se cambiaron los papeles y terminaron muchos matrimonios o varios matrimonios en separación o en divorcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en todas las áreas nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios para que Él nos diga y entender cuando Él nos está poniendo algo como querer. Quiero dejar de trabajar. Yo nunca lo entendí, pero a mí me sacaron de trabajar porque ya era el orden de Dios en ese entonces, así se manejaban las cosas en la iglesia y así fue. Francisco dijo, ya me cansé de que mis hijos los esté cuidando tu mamá. Nosotros teniendo hijos y la pobre de tu mamá cuidándolos. Así es de que te sales de trabajar, te atiendes a tus hijos, estás en la casa y adelante. O sea, pero eso, ¿a qué me refiero? Que son cosas que se empiezan a sentir en el corazón para hacer. Que empieza uno a cambiar. Y ahora les digo, a ver, métanme a trabajar. Digo, secularmente, ¿no? Pues ni de loca me vuelvo a meter yo a un trabajo. Ahora sí que probé la libertad y me gustó. Yo aquí estoy y me siento bien y le sirvo al Señor con todo mi corazón. Pero ¿cómo fue transformado? De querer y amar así muchísimo a mi Politécnico, dar la vida por el Politécnico, porque ahí estudié y ahí trabajé. ¡Viva el Poli! ¡Vivan los burros! Ahora yo doy mi vida
por trabajarle para el Señor, por servirle, por estar aquí en su casa, haciendo lo poco o lo mucho que pueda hacer. Yo amo estar en este lugar. ¿Qué fue lo que me vino a cambiar la mentalidad, mi querer? Pues la palabra de Dios, el Espíritu Santo que puso en mí ese querer y puso en mí el hacer también. Vamos a ver qué dice Lucas 6, 46 al 49. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Fíjense, dice, no hacen el querer que yo les pongo en el corazón. Ay, sí, habló muy bonito el hermano, pero sí, pues ay, para el domingo nada más. Y no se hace nada, ya el lunes le sigues pegando a la esposa, le sigues maltratando a los hijos, los sigues maltratando, el miércoles ya dijiste un montón de groserías, el jueves ya te fuiste a tomar, el viernes ya te fuiste con la amiga. Dice, por eso dice el Señor, ¿para qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Él mismo dice que no entiendo. Estás el domingo con las manos levantadas, Señor, te amo, te adoro, yo a ti, contigo hasta la muerte, y como Pedro, ¿verdad? Yo doy mi vida por ti. Y el lunes empezamos a negarlo con lo que hacemos. ¿Sí? Entonces vamos a continuar la lectura. Cuando no hacen lo que digo, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después, ¿qué dice? No la pusieron, la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpea contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece, es decir, no hace, es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¿Por qué a veces nuestra vida en el ámbito cristiano está sin avanzar? Por esto, hermanos. Porque le decimos Señor, le decimos que es todo para nuestra vida, que es grande, maravilloso, poderoso, todo lo que le podamos decir, pero no hacemos lo que Él nos dice que hagamos. ¿Ya? Él nos dice, ama a tu esposa como a ti mismo y para que no tengan estorbo tus oraciones. Y le digo, y el martes ya la están sonajeando o la están ofendiendo. El miércoles están tomando. El jueves están con los cuates. El viernes no traen el gasto. O sea, ¿para qué? Digo, no digo que no vengan ya aquellos que están así, ¿verdad? Al contrario, esfuércense, dice la palabra, y sean valientes para poner por obra lo que hoy yo te prescribo. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos, que es que el mundo me gana, esta carne tan débil, hermana, que tengo. Pues ya no comas tanto, porque estás débil porque comes, no le das alimento al espíritu. Le das un montón de comida a tu cuerpo, pero no le das alimento al espíritu. Ayuna para que tu carne sea sojuzgada por tu espíritu. Lee la palabra, escucha la palabra para que tu espíritu sea fortalecido y pueda dominar la carne. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo de esto. Miren, todos, como les decía, tenemos buenos deseos. Tener una familia es un buen deseo. De hecho, es un deseo que está puesto en el corazón de Dios, del hombre por Dios, porque para Él formó la familia. ¿Están de acuerdo? La familia, el matrimonio, como dicen, es un invento de Dios, que Él ama esta institución de la familia. Y todos queremos tener una familia, es un deseo válido querer tener una familia. Pero hay dos maneras de formar una familia, ya más o menos se estuvo diciendo lo que ya se habló. Primero es en el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? No me voy con el primer chavo, la primer chava que me ve bonito, ¿verdad? No estoy ahí, ay no, es que sí, ese es el bueno y esta es la buena y que no sé qué. No le preguntamos al Señor. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en orden de Dios, yo primero le pregunto al Señor, Señor, ya estoy en edad de merecer, ya estoy en edad casadera, ya por favor tú indícame quién va a ser mi pareja por toda la vida, o mi esposo o mi esposa. Primero oramos, joven, primero tienes que orar. Después
eh, esperamos la persona indicada y el tiempo indicado por Dios. No mi tiempo, el tiempo indicado por Dios. Esperando bajo la cobertura de Dios, hacer un pacto delante de Dios. No es tener novio para andarla manoseando y ahí. Miren, hermanos, yo a veces soy muy impulsiva y no porque estuvieran haciendo nada malo, pero ayer estaban dos chicos ahí forcejeando, una muchacha y un muchacho, y les dije, ey, chamaquitos, ¿qué se traen? Ay, hermana, sí. O sea, la carne es carne y siempre va a buscar cosas de la carne. Por eso tenemos que debilitar la carne, no comer tanto. O comer lo necesario, no de más. Bueno, esperamos el tiempo bajo la cobertura de Dios, preparándose para eso. Cuando Dios indica quién, cuándo y cómo, es el tiempo de empezar a formar una familia. En el orden de Dios, bajo un pacto delante de Él, un compromiso bendecido por Él. La otra manera es la manera del mundo. El deseo es el mismo, querer tener una familia. Pero los espirituales lo van a hacer en el orden de Dios, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos da por hacer en el orden de Dios. Los que no son espirituales, ellos agarran al primero que se encuentra, a la primera que se encuentra. Fornican. Y no solamente fornican con uno o con una, fornican con otra, fornican con la pareja del momento. No esperan el tiempo. ¿Y qué es lo que les da la pauta para que se casen? El embarazo. Porque si fornicas, pues obvio que va a haber un embarazo, a menos que estés usando, como decía el hermano Gonzalo, trampitas, ¿verdad? Pero si tú estás fornicando, tarde que temprano va a haber un embarazo. Se los digo por experiencia. Tú te puedes controlar todo lo que quieras, pero cuando Dios dice aquí, dice aquí. Y a veces hay que darle gracias a Dios, como en mi caso, porque si no hubiera sido porque llegó Dani, Francisco y yo no nos hubiéramos juntado, ni unido, ni casado. ¿Sí? Dani fue lo que Dios mandó a nuestras vidas para unirnos definitivamente, por amor a Él y por amor a David. Pero les digo, el deseo es auténtico. Yo quiero tener una familia, es un deseo que viene de parte del Espíritu Santo, pero la manera como tú lo haces es lo diferente. Tú lo puedes hacer conforme lo que el Espíritu Santo está poniendo en ti, que es el orden de Dios, o lo puedes hacer conforme el diablo te lo está diciendo. Y qué tristeza, hermanos, a mí me da mucha tristeza que jóvenes que yo conocí, niños chiquitos, tengan que pasar a pedir, bueno, y ahora ya no los hacen pedir perdón como antes, pero tengan que pasar a una boda colectiva o tengan que pasar embarazadas ellas o tengan que pasar a hacer su pacto ya con los niños. Yo lo hice, hermanos, y yo sé lo que es todo eso. Y yo sé también la carga que uno se quita cuando empieza a hacer las cosas conforme al Señor. Les decía, en ambos casos era formar una familia, era un deseo auténtico, nada más que el hacer fue el que falló en un caso. Cuando no haces lo que Dios te dice, cuando te pasas encima de todos los mandamientos de la iglesia, de tus padres, de la sociedad, eso es la diferencia. ¿En qué estriba? Bueno, pues una familia está cimentada, que está bien formada, está cimentada, como decíamos aquí, en la casa, con buenos cimientos, que vienen tormentas, que vienen pleitos, que vienen enfermedades, que vienen escasez. Y la familia permanece unida. La otra, viene otra mujer, viene otro hombre, vienen problemas financieros, vienen problemas de salud y truenan, porque no está fundamentado en buen cimiento. Todo lo que el Espíritu Santo pone de hacer y de querer está fundamentado en buen cimiento, que es la palabra de Dios. Todo, hermanos, un nuevo trabajo, una familia, los vicios. Las personas que tienen vicios pueden hacer, su querer a lo mejor ya conociendo a Dios es dejar esos vicios.
pero no están siguiendo el camino adecuado. ¿Cuál es el camino adecuado? Seguir a Dios, buscarle, pedirle a Él que sea por su Espíritu Santo el que ponga el hacer. ¿Cuál es el hacer? Dejar. Ese es el hacer. Te acercas cuando tú vienes a la iglesia y traes esa problemática, y no solamente de vicios, sino de adulterio, de fornicación, de que eres ratero, de que eres secuestrador, de lo que sea, tu única salida, tu única opción es la iglesia. Porque en la iglesia se te enseñan los rudimentos de la palabra de Dios, empiezas a conocer a Dios, empiezas a escuchar su voz a través de las enseñanzas, de los cursos, de las prédicas. Y ahí es cuando tú vas cambiando tu querer, de que, bueno, sí, me quiero enviciar y hasta morir. Como que empiezas a sentir ese redarguir que el Espíritu Santo pone en tu corazón de que estás haciendo mal, que te estás destruyendo. Y en el caso del adulterio y la fornicación, estás destruyendo a tu familia. Porque miren, hermanos, si algo a mí me dolió, porque si ya no me quería yo casar con Francisco, ya teníamos tantísimos problemas que yo ya no quería hacer mi pacto. Y él fue con el pastor y le dijo, y cuando las personas que nos compartieron vieron, me dijeron, mira, deberías de estar feliz, te vas a casar. Yo no quería. Pero algo que me animó fue que me dijo mi concuña, quita la maldición de la vida de tus hijos. Tus hijos están bajo maldición. Si tú ya no quieres, tú ya no cuentas, cuentan tus hijos. Y ahí empezó el Espíritu Santo a poner el querer casarme, el querer hacer mi pacto, porque yo quería que mis hijos tuvieran otra vida, diferente a la que yo tuve. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que hacer todo, como dice la palabra en 1 Corintios 4:40. Pero asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y con orden. Tú eres hijo de Dios, eres una nueva criatura. Permite que ese querer y ese hacer que el Espíritu Santo pone día a día, cada vez que escuchamos la palabra, te muestre lo que tienes que hacer para que logres un objetivo. A lo mejor ahora tus objetivos ya no se logran porque tú ya eres un hijo de Dios y sigues utilizando el método del diablo. Y Dios no va a permitir que el diablo se salga con la suya. Por eso no prosperan muchas cosas que tú determinas que tú quieres, ¿verdad? Y a veces nosotros ignoramos a Dios y hacemos nuestra reverenda voluntad. Dice Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán al cielo aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tú pregúntale al Señor a través de tus tiempos de encuentros cercanos, a ver qué es un encuentro cercano, según lo que vimos. ¿Ya se nos olvidó? La oración. Tú tienes que tener diariamente encuentros cercanos con el Señor, con el Espíritu Santo, para que los pensamientos de Dios sean tus pensamientos. Y cuando tú tengas los pensamientos de Dios en tu mente, tú vas a empezar a querer cosas que edifiquen tu vida. Y tú vas a empezar a hacer cosas que te ayuden a lograr el propósito de la eternidad. Les decía, la iglesia nos da herramientas, nos da el curso básico, que es el curso básico, el 0, que es sanidad y que es el encuentro. También te da, celebremos la recuperación. También se te ha indicado leer, estudiar la palabra, orar, porque a través de todo esto, los pensamientos de Dios son traspasados a tus pensamientos. Porque ahora decimos, ay no, a mí ya no me gusta andar ahí. Bueno, yo sé que muchos van a decir, ay hermana, exagerada. A mí no me gusta andar bailando. David lo dijo el otro día, no lo dijo de broma, que dijo, ay mamá, ya siéntate. No es cierto, yo estaba sentadita. Y a mí me gusta verlos, me da risa cómo bailan y todo eso, pero a mí se me quitó ese gusto. Yo fui muy bailadora, se me quitó. Y no critico, ni digo, ay, se van a ir al infierno todos los que bailan. No, cada quien va a hacer lo que sienta hacer. Pero asegúrense que va alineado con el querer y el hacer que Dios tiene para nosotros, ¿sí?
Les digo, y podemos argumentar muchas cosas. Es que yo sirvo, yo soy líder, yo casi ya me salen las alas y la aureola de la santidad que voy cargando. No importa nada de eso, hermanos, si tú no haces lo que dice Dios. Porque muchas veces hacemos la apariencia, pero no hay un compromiso real de corazón en lo que se hace. Tú estás haciendo no, pues estoy sirviendo, hermana, pero por dentro estás que te lleva el tren porque no fuiste al partido. Por dentro estás que te lleva el tren porque no fuiste a ver a tu mamá, porque no fuiste con los cuates, porque te hizo enojar tu esposa y como venías para acá, no la pudiste cachetear. O sea, hermanos, que asegúrate que siempre tu querer y tu hacer sean inspirados por el Espíritu Santo, que estén alineados con la voluntad de Dios. Fíjense, el mismo Jesucristo dice, muchos se preguntarán, bueno, hermana, es que no entiendo qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, te voy a dar la respuesta que dijo Jesucristo. Dice en Juan 6:38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Hermano, tú no estás aquí para hacer tu santísima voluntad como en el mundo. Tú estás aquí para que tu querer y tu hacer sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Si tú eres atento a su voz, te vas a dar cuenta de lo que Él tiene para ti. A lo mejor tú estás deseando una maestría, un doctorado, y Dios dice, no, ya es tiempo de que te cases. Ya llevas 80 años con esa muchacha y ya nada más la estás haciendo perder el tiempo. Ya, decídete. O sea, Dios nos va a ir guiando a través de su Espíritu y nos va a ir poniendo ese querer, ese deseo verdadero y genuino que te lleve a hacer las cosas conforme a lo que Dios está pensando para ti. A lo mejor Dios dice, bueno, ya se terminó tu carrera profesional, ahora te vas a venir a la iglesia a servir. Ese es el querer de Dios. Pero si tú ni siquiera te metes a, Señor, aquí estoy, a ver qué quieres decirme, pues no vas a saber. Y Dios está llame y llame y llame para que sirvas aquí en la iglesia y tú allá en tus maestrías, en tus doctorados. No es malo si no tienes un llamado. Pero hay mucha gente que tiene llamado y no quiere dejar lo del mundo. ¿Por qué? Porque no está alineado tu querer y tu hacer con la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermano, terminamos con esto. Él decía que nuestro querer y nuestro hacer estén alineados con la voluntad de Dios para que podamos seguir avanzando en nuestra vida. Los quereres y los haceres del mundo, que tú tengas el deseo, es válido, hermano, que tengas deseos y anhelos que se pueden cumplir en el mundo, pero haciéndolos conforme la voluntad de Dios. Como decía esto de los estudios, tú puedes hacer muchos estudios, muchos posgrados si Dios no te está llamando a servir, porque también allá afuera podemos servir, ¿verdad? Siendo testimonio y siendo luz. Pero si no estás alineado con la voluntad de Dios, vas a ir de fracaso en fracaso, nada te va a prosperar y te va a frustrar. Pregúntale al Señor, Señor, ¿tú realmente quieres que yo siga haciendo esto? Y el Señor te va a contestar por su Espíritu Santo. Les decía, podemos querer muchas cosas, pero algunas no son inspiradas por el Espíritu Santo. Y haremos solamente nuestra voluntad. Cuando Jesús nos ha puesto el ejemplo que Él vino al mundo a hacer la voluntad de su Padre. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no mi santa voluntad. Pues mi santa voluntad es no ir hoy a la iglesia y que se enoje quien se enoje. No, alinear mi voluntad con la voluntad de Dios, con el hacer de Dios, y todo nos será añadido. Amén.